Muy bien. Que el Señor les bendiga. Una muy buena noche a cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos a nuestra clase, nuestra lectura. Los días martes, aquí a las 7 estamos haciendo una lectura de diferentes libros y hace unas semanas atrás hicimos el inicio de, o comenzó, mejor dicho, la lectura de nuestra constitución eclesiástica. Y entonces nos hallamos allí en medio del camino de esta lectura de la constitución eclesiástica. Así que quiero invitarles a que podamos continuar allí donde nos quedamos y para eso les pido me acompañen en una oración para que el Señor nos guíe, Él nos dirija y podamos entonces ser bendecidos por esta lectura también. Oremos. Padre Santo, venimos a reconocer que tú eres grande y sublime, que tú eres glorioso y santo, que eres verdadero y justo. Y nosotros somos pequeñas criaturas, Señor, nada en sí mismos que podamos llegar a tener nuestra propia fortaleza, fuerza o voluntad por nosotros, Señor, sino solo recipientes de tu gracia. Somos tan pequeños, Señor, tan ínfimos al lado de tu poderío y majestad, pero a ti te ha placido derramar, Señor, tu gracia precisamente en vaso de barro como nosotros. Yo te pido, Señor, sigue derramando esa gracia ahora. Bendice a mis hermanos y hermanas, aquellos que están acompañándonos a través de este medio, Señor, que podamos aprovechar y atender aquello que es necesario y bueno, Señor, a través de esta lectura. Te agradezco, Padre, por tu iglesia que continuamente está creciendo más en entendimiento, en conocimiento y también llévanos a crecer en práctica, en madurez, en espiritualidad, en devoción, en santidad, en servicio, en comunión. Que esto sea, Señor, para tu gloria para el bien de tu iglesia, Señor. Te doy gracias por el cuidado que tienes de nosotros, porque realmente es tu mano, Señor, la que nos sostiene. Tú provees tanto el pan en la mesa y traes, Señor, el alimento. Nos abrigas, nos cuidas, Señor, pero también nos recuerdas lo frágiles que somos y cuánto dependemos enteramente de ti. Te doy gracias, Padre, por mis hermanos y hermanas, Señor, y te pido, sigue fortaleciéndonos, restaurando nuestras fuerzas, concediéndonos, Señor, un corazón lleno de gratitud, lleno de gozo, Señor, por lo que tú haces, has hecho y harás, y que podamos, Señor, enteramente dedicarnos a ti, Señor, entregarnos a ti, rendirnos a ti, Señor. Tus bondades, tus misericordias siempre son abundantes. Y entonces queremos que nuestro corazón y servicio para ti también sea abundante, Señor. Te doy gracias y te alabo en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, Amén. amén. Muy bien, mis amados hermanos. Quiero invitarles entonces a que se preparen para poder observar, tomar nota. Voy a compartir aquí mi pantalla y espero de esta manera poder tener el espacio adecuado para que se pueda ver y observar bien. Tratar de acercar más todavía para que puedan ver mejor. Em, Esto es aquí. Muy bien. Me hacen saber si se escucha bien, si se ve bien también, y entonces ahí estoy atento yo para poder avanzar acá en nuestra lectura. Esto lo pongo aquí y ahí desaparezco yo de la pantalla. Está bien, Pastor Robertito. Sí, gracias, mi Marquito amado. Gracias por estar atento allí. Muy bien, déjenme volver al principio, así de una manera veloz. Uy, ya me salí, volvamos otra vez a abrir esto. Ahí está. Aquí tenemos nuestra constitución eclesiástica de la Iglesia Bautista Reformada Providencia. La estamos leyendo ya desde hace algunas semanas atrás y entonces hemos observado ya varios artículos, ¿verdad? ¿Recuerdan? Ya hemos visto el artículo 1, el nombre, hemos visto el 2, el propósito de la Iglesia, el número 3, la confesión de fe de la Iglesia, el número 4, el pacto de la Iglesia, el número 5, la membresía de la Iglesia, el número 6 que está como por acá abajo, ¿no? La membresía abarca una cantidad considerable de nuestra constitución eclesiástica o política eclesiástica. En algunas iglesias lo llaman reglamento interno. Bueno, en este caso tiene varias secciones, hasta la sección 8 junto con algunos párrafos internos, y todo esto es tremendamente útil, ¿no? Hemos leído esto también. Está este artículo número 7 hablado, llamado la disciplina eclesiástica, y hemos dedicado tiempo aquí entonces a meditar en esto. Vimos varias secciones, la disciplina formativa, la disciplina correctiva, y allí arrancaron los párrafos, ¿no? Una declaración general, reprensión o censuras públicas, suspensión de privilegios, excomulgación,
disciplina protectora, y entonces la sección 4 sería disciplina de los oficiales. Les pido me acompañen para poder hacer una lectura de esta parte donde nos quedamos. Espero no equivocarme, pero me parece que estábamos por acá. Vimos esto, el número 1, 2, 3, 4, 5, y aquí está, párrafo de excomulgación, que de alguna manera ya lo percibimos y observamos a la luz de lo que es la membresía en la iglesia, ¿no? Cuáles son las maneras de la terminación de una membresía en una iglesia. Si estás aquí con nosotros y has sido parte de estas lecturas cada martes, presta atención y toma nota. Si tal vez estás aquí y recién llegaste y estás aprendiendo un poco de todo esto, hemos hecho ya una lectura amplia. Quiero que sepas que esta no va a ser la única lectura que hagamos. Tal vez en otras ocasiones vamos a hacer lecturas cortas o previas antes de continuar con nuestro libro de referencia. Por ejemplo, dentro de poco vamos a estar leyendo lo que es el libro Verdes Pastos de Ryan Davidson, y entonces será de gran bendición que tú y yo podamos seguir en esta lectura. Pero mientras hacemos esta lectura quiero hacer algo, es afirmar el hecho de que esta es nuestra constitución eclesiástica. Aquí se ve resumido y presentado de una manera clara lo que nuestra iglesia practica y cómo lo hace. Y entonces ya hemos llegado hasta este artículo número 7 y hemos dedicado varias lecturas, varias semanas a esto. De esta manera, nuestro anhelo es que tú puedas entender por qué hacemos lo que hacemos y cómo lo hacemos en nuestra iglesia. ¿Qué es lo que creemos? Eso se ve en nuestra confesión de fe, lo que es nuestra identidad confesional, nuestra confesión de fe de Londres de 1689. Pero cómo lo hacemos, eso se ve resumido en en esta constitución eclesiástica que fue elaborada el año pasado por la iglesia, por los miembros. Entonces hicimos este trabajo de sentarnos y revisar y tratar de sostener en esto la práctica de nuestra iglesia. Así que todos los miembros aprendemos, aquellos que asisten a nuestra iglesia aprenden, aquellos que recién llegan aprenden, todos debemos aprender y esto es bueno. El hecho de poder aprender algo nos lleva a tener claridad sobre eso y poder charlarlo, disfrutarlo, practicarlo. No aprenderlo entonces nos lleva a estar distantes de saber cómo vivir estas cosas. Así que por eso es bueno dedicar ese tiempo a estas lecturas y a meditar en esto, ¿no? Llegamos a este punto llamado párrafo D, conocido como la excomulgación. Obviamente hemos estado hablando de cosas muy serias, muy necesarias para la iglesia, muy importantes, muy sobrias, que de ninguna manera deben ser tenidas en poco o deben llevarnos a pensar que debemos considerar que esto puede ser como no en una iglesia. Debe ser tratado, debe ser llevado a cabo, debe hacerse esto con mucha sobriedad, con mucho cuidado, como cuando el apóstol Pablo le habla a la iglesia de los Gálatas y les dice que si alguno de nosotros es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, entonces tienen la responsabilidad de restaurar a aquel que ha sido sorprendido con un espíritu de mansedumbre, cuidándose ellos mismos para que de ninguna manera tropiecen o caigan en lo mismo o el mismo pecado, ¿no? Esta sorpresa, por así decirlo. Entonces, esto requiere mansedumbre, requiere espiritualidad, requiere madurez, requiere que en la iglesia exista un cuerpo de creyentes definidos que están allí listos para poder restaurar, tratar el pecado de unos y otros dentro de la congregación. Esto es lo que se necesita en las iglesias. Y por eso llegamos a este párrafo de la excomulgación, aunque hemos hablado de otras cosas de medio del camino, estamos aquí. Y entonces dice de esta manera, permíteme hacer una lectura breve porque esta lectura, perdón, de esta constitución nuestra es breve, ¿no? La excomunión de esta iglesia será ejecutada con la autoridad de los ancianos y el consentimiento formal de la iglesia. Algunas clases de conductas tienen que ser clasificadas como inmorales. Vamos a ver una nota en un momento allí al pie. Y un miembro impenitente y culpable de tales prácticas tiene que ser cortado de la comunión de la iglesia. Esa es la manera en la que se presenta, ¿no? Tenemos la nota 93, si no me equivoco, y la 92 y 93, ¿puede ser? No, 93 y 94. Y entonces, algunas ya hemos leído o hacemos énfasis en cada una de ellas, ¿no? Pero si estás allí, por favor, te invito a que tengas tu Biblia. Quiero recordarnos un poco de esto. Entre las páginas de la Biblia encontramos Mateo 18, 17. Y por favor, si tienes allí tu Biblia, alguien que pueda abrir este libro santo y con una dulce voz poder leer este texto de Mateo capítulo 18, verso 17. Mientras encuentra ese texto, los textos en Corintios describen y explican asuntos de un pecado que había sucedido en la iglesia a los Corintios
Y entonces ese pecado es tratado Amén. de una manera directa y por lo tanto, como es un pecado inmoral, debe llevarnos a tratarlo a la luz de lo que es la disciplina eclesiástica y al proceso de excomunión. Pero voy a pedir a Amén. alguien que lea Mateo 18. Amén. Muy bien. Sí, la palabra dice Mateo 18, 17, no, hermanito. Sí, Sí, dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, dice, tenlo por gentil y publicano. Amén. amén. Eso dice la palabra del Señor. Entonces hay ciertas conductas que pueden ser clasificadas como inmorales. Precisamente esa es la conducta a la que Pablo se refiere de aquella persona que allí en el capítulo 5 de Primero a los Corintios estaba viviendo una vida muy inmoral, inmoralidad sexual, algo de lo cual ni siquiera los no creyentes, los impíos, hablaban o mencionaban. Eso estaba pasando en la iglesia. Y esto les llevó a la excomunión de esta persona. Por eso, cuando vemos el orden que la Biblia presenta, tiene que ser llevado o ser cortado de la comunión de la iglesia por causa de esta práctica y esta forma de vida que es inmoral y debe ser llevado de esta manera, ¿no? En tal caso, dice este párrafo, los ancianos harán esfuerzos fervorosos por traer al ofensor al verdadero arrepentimiento. Si fallan estos esfuerzos, reportarán esto a la congregación en una reunión regular de miembros de la iglesia o se convocará a una reunión especial y se recomendará que el ofensor sea excomulgado de la membresía, acción que se debe llevar a cabo por la iglesia. Para ser validado un acto de excomulgación tiene que recibir la aprobación de por lo menos el 90% de los miembros presentes que votan. Y entonces aquí vemos una breve descripción de cómo funciona esto. El trabajo pastoral tiene que ver con un esfuerzo fervoroso por traer al ofensor al verdadero arrepentimiento. No un arrepentimiento falso ni un arrepentimiento meramente emocional, sino un arrepentimiento que cubra las diferentes áreas del ser, tanto en la mente, en la voluntad, en las emociones y en la dependencia de la persona. Debe haber un verdadero arrepentimiento y ese es un esfuerzo fervoroso que debe llevarse a cabo. Por eso el orden en el que Moisés muchas de las veces, mejor dicho, vamos a ponerlo así, ¿no? Moisés describe en una circunstancia, en una narrativa, que él se hallaba cargado y se encontraba ya con mucha tarea dentro de la labor que tenía delante del pueblo. Y entonces su suegro aparece con mucha sabiduría y le explica que debería descargar y descansar en otras personas estas responsabilidades o estas cargas. Y por lo tanto, entonces allí inicia lo que vendría a ser después los ancianos de Israel, este número determinado de varias decenas que fueron colocados para poder llevar y ordenar cosas, o mejor dicho, dar consejo cómo resolver asuntos difíciles o complejidades en medio de la congregación o en medio del pueblo de Israel en el antiguo pacto. Estas cosas eran buenas. Y si había alguna cosa que pasaba o trascendía o que era más complicada o que era difícil de tratar, entonces estas eran llevadas a Moisés, ¿no? En un sentido, esta es una responsabilidad eclesial. O sea, que todos los miembros tienen la responsabilidad de tratar el pecado unos de otros, de llevarse a Cristo, de llevarse al arrepentimiento. Pero cuando ya hay un pecado que salta en medio nuestro y este se vuelve, o por un lado escandaloso, por otro lado difícil de sobrellevar, entonces los pastores entran en la escena, llámese así, para tratar este asunto, para corregirlo, para ordenar, y entonces de ahí viene este esfuerzo fervoroso. De allí que es importante estar en una buena comunicación y estar entonces atentos de que estas cosas no sucedan. Por eso el autor de Hebreos hace referencia al hecho de cuidarnos de que ninguno de vosotros dentro de la iglesia crezca, nazca o brote alguna raíz de amargura la cual puede llevarnos al engaño del pecado, ¿no? Y entonces el llamado al arrepentimiento es sumamente importante. Es un texto que se halla aquí en estas notas, déjenme buscarlo acá, sí, arrepentimiento 95, en 2 Corintios 7 10 y 11. ¿Alguien tiene 2 Corintios capítulo 7 versículos 10 y 11? Estar aquí lo voy marcando para que puedan ver a qué texto me refiero. 2 Corintios capítulo 7 versículos 10 y 11. Si alguien lo tiene, por favor, abra su Biblia allí, abra su micrófono y puede leer ese texto con toda libertad. 2 Corintios 7 10. Vamos a ver cuál es la Biblia que se mueve más rápido Vamos, para... pastor Robertito. Excelente, muy bien. 2 de Corintios 7, 10, versículos 10 al 11. La palabra del Señor dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación
de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido conquistados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Mm, tremendo, ¿no? El apóstol Pablo se regocija y se alegra del arrepentimiento de la iglesia a los Corintios. Esa es la descripción de este texto. Las circunstancias se hace referencia al hecho de lo que es la tristeza. Y Pablo se alegra por la tristeza de los Corintios. Qué contradictorio, ¿no? En nuestra lógica suena contradictorio, pero no es así. Porque aquí Pablo describe dos tipos de tristeza. Y entonces se ve reflejado en esta manera. Porque la tristeza que es, y aquí viene, según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. En ese sentido, no hay que volverse de esta tristeza. Esa tristeza es buena, es necesaria, es importante. Esta produce arrepentimiento para salvación. Es una tristeza bíblica, una tristeza que nos lleva al verdadero arrepentimiento. Pero luego dice, pero la tristeza del mundo produce muerte, porque la tristeza del mundo solo se queda en una mera emoción o en ese dolor con el que, déjeme decirlo de esta manera, con el que Judas decía, ¿qué hice? ¿Qué hice? Pero ya no pudo volverse, aún cuando se volvió para entregar o devolver las monedas que se le habían otorgado por haber vendido al Señor, ya era tarde, ya era tarde. En su corazón solo se encontró esta tristeza según el mundo, esa tristeza que te lleva a tomar decisiones precipitadas, equivocadas y erradas. Pero la tristeza según Dios es una que produce salvación, una que nos lleva a la salvación. Por eso dice, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, y entonces comienza a describir lo bello que es esto. Qué extraño y a la vez qué bueno. Qué bueno es cuando uno puede ver a alguien que se ha arrepentido, que le duele su pecado, que llora por este, que en verdad en el corazón está quebrantado, que de ninguna manera mira el pecado y lo desea, sino que lo odia. Y Pablo dice de la iglesia a los Corintios, y ahora al ver su tristeza, al ver el dolor que tienen por causa del pecado, dice, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Eso es algo que debemos clamar al Señor porque haya en medio nuestro y que esto nos ayude a poder trabajar de esta forma, que como pastor pueda trabajar en el área del corazón de nuestros hermanos para que si hay algún pecado sea una labor ardua para llevarlo al arrepentimiento, porque el pecado es engañoso y podemos estar allí en medio de la congregación pensando de que nadie nos ve o nadie lo nota, o aún nosotros no notarlo y vivir en ese pecado. Y entonces el asunto es poder ser hallados con esta tristeza, que no seamos hallados con una tristeza según el mundo, sino una tristeza que es según Dios. Por eso somos llamados continuamente a examinarnos, a observar qué hay en nuestro corazón, a ver cómo están nuestras relaciones delante del Señor, con las personas que nos rodean. Y esta es una tarea que debemos llevar a cabo continuamente, de manera esforzada. Si fallan estos esfuerzos, reportarán esto a la congregación en una reunión regular de miembros de la iglesia. Cuando ya se ha hecho todo el proceso, cuando se ha llamado al arrepentimiento, cuando se ha dado los pasos adecuados y no ha habido un cambio, y no ha habido un deseo, un cambio en el corazón, una tristeza según Dios, y no solo una tristeza según el mundo, o ni siquiera una tristeza, entonces la iglesia debe ser reunida. Se llama a la congregación, se convoca, sea de manera regular o de una manera especial, y entonces se va a recomendar que el ofensor sea excomulgado de la iglesia. El pastor puede explicar, el hermano fulano de tal ha actuado de una manera indebida y está viviendo en este pecado. Y aunque se le ha llamado la atención y hemos tenido la oportunidad de poder llegar a él y explicarle varias cosas y nos hemos acercado con testigos para que atestiguen que se le está llamando al arrepentimiento con esta actitud o este pecado que ha aparecido en su vida y del cual no se ha arrepentido, entonces llegamos a este punto. Y con mucho dolor queremos expresar que se recomienda entonces la excomunión. Y entonces la iglesia es escuchada, acción que se debe llevar a cabo por la iglesia. Es muy importante esto. Los pastores llevan el proceso, llevan los pasos, guían el proceso, enseñan los pasos que se deben llevar a cabo, pero no se queda solamente allí, sino que la iglesia de alguna manera tiene que ser parte activa, la congregación. Por eso vemos en esta nota en Mateo 18, 17, que ya lo leímos, que precisamente son palabras del Señor Jesucristo
cuando hace referencia a decirlo a la congregación. Dilo a la congregación, dilo a los miembros de esa congregación. Y al decirlo a los miembros, entonces donde están dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. ¿Qué significa esto? Y esto eleva el principio de la importancia de que la iglesia tiene que participar, tiene una participación. Las llaves que se le ha conferido a la iglesia o sus miembros, esas llaves que se le entregó por parte de Cristo al apóstol Pablo, tanto como un creyente, como un apóstol, como un hermano en la fe de una iglesia, en ambas vías, esas llaves tienen que ver con el hecho de que debes participar. Los miembros en una iglesia deben participar, tienen el poder de participar. Y ese poder se ve reflejado en la manera en la que ellos pueden esforzarse por también llamar al arrepentimiento al ofensor. Pero no solo eso, sino que esas llaves les responsabiliza delante de Dios de ser dependientes enteramente de su Espíritu Santo, no de actuar de manera autónoma, ni de manera sesgada, ni por asuntos internos que uno diga, pero es que me cae bien o es mi amigo y entonces yo preferiría decir que no lo excomulguen, cuando en el fondo es que esto nos ayuda a trazar una línea entre lo santo y lo pecaminoso, entre lo piadoso y lo impío, entre lo verdadero y lo incorrecto, el error. Eso es bueno. Por lo tanto, entonces, al tratar este asunto, la iglesia es consultada, la iglesia se reúne, la iglesia toma partido, ¿no? Por eso Pablo le dijo a los corintios, yo con vosotros ya allí reunidos, es una forma de expresión, los miembros reunidos, saquen al tal de en medio de vosotros, cuando hablaba a los corintios. Y por eso es bueno entender que la acción se debe llevar a cabo por la iglesia. Entonces se puede dar un, por así decirlo, veredicto. Esto es el hecho de decir, tal persona ha estado actuando de esta manera y entonces queremos escuchar a la iglesia y la iglesia confirma que ese es el veredicto, que se ha hecho lo que se debía hacer, que se le llamó al arrepentimiento, que se fue con testigos para que puedan corroborar que se le volvió a llamar al arrepentimiento, pero no escuchó y que por tercera ocasión la iglesia ahora la llama al arrepentimiento, pero luego de haber hecho todo el trabajo, o sea, cada miembro esforzándose en orar, en pedir, en rogar, en acercarse, en buscar, no ha habido un cambio, entonces se da ese veredicto. Tiene que ser removido del medio nuestro, ¿no? Y esto en nuestra práctica es de esta manera. Para ser válido, un acto de excomulgación tiene que recibir la aprobación de por lo menos el 90% de los miembros presentes que votan. Obviamente, puede que haya algunos miembros que no estén presentes, por eso el número se determina a partir de los presentes para poder calcular este porcentaje. Sin embargo, es una manera en la que nosotros hemos considerado como iglesia tener un estándar para no tener la problemática de lo que se llama la democracia. Llámese en el sentido político, el asunto de la democracia es suficiente con el 50+1, pero eso podría ser un asunto que divide y no queremos que sea un asunto divisivo dentro de la iglesia. Creemos que el Espíritu Santo no guía al 50+1, sino que guía a toda la iglesia. Y si hay un porcentaje, en este caso el 10%, que tal vez se abstiene de votar o de alguna manera no está muy de acuerdo con esto, debe presentar su desacuerdo, debe expresar y ver si este desacuerdo es un desacuerdo lícito, un desacuerdo bíblico, sustentado por las escrituras. Y entonces es muy importante esto, ¿no? Esa es la libertad que tienen los miembros de participar. Pero avanzando acá, hermanos, de manera similar, algunas opiniones incorrectas respecto a la doctrina de las Escrituras son tan serias que son catalogadas por los apóstoles como heréticas, es decir, como errores que condenan al infierno, inconsecuentes con una profesión de fe. En ese sentido, entonces, esos errores también deben ser tratados. Y esto es lo que vemos en estos textos, ¿no? Como Gálatas 1:6 al 9. ¿Qué pasaría si en medio nuestro alguno de los miembros, algún hermano de nuestra congregación, viene con el hecho de decir, bueno, está bueno esto del evangelio, pero creo que hay un evangelio que es más lindo, más dulce, más atrayente? ¿Por qué no predicamos ese evangelio y siempre predicamos esto del pecado y el pecado y la ley de Dios y que le hemos fallado y que somos pecadores? ¿Por qué no hablamos solo del amor de Cristo? Y ya, pues si Dios es amor, hablemos de lo que es Dios y Dios es amor. Justo hablábamos de esto el domingo, ¿verdad? Y entonces, al torcer o cambiar cosas que no deben cambiarse, la verdad, las escrituras, la doctrina fundamental, esto también puede traer dificultades, errores que condenan al infierno. Como dijo el apóstol Pablo a la iglesia que está en Galacia, si algún ángel del cielo, o yo mismo, Gálatas 1:6 al 9, les anuncio un evangelio diferente del que han escuchado, que sea anatema. Es una manera de referirse con dirección. Y justamente uno de los textos que se halla acá es el que estamos exponiendo los días domingos en este caso, ¿no? 1 Timoteo 4:1, donde se nos invita al hecho de poder entender que el Espíritu Santo dice ahora.
que en los postreros días algunos apostatarán de la fe. Y eso puede pasar en medio de la congregación. La congregación en ese sentido es muy importante porque es el medio que Dios ha establecido en la tierra, la iglesia. Dios la estableció en la tierra para poder observar a aquellos que pertenecen a su reino y a aquellos que no pertenecen a su reino, para poder describir a aquellos que pertenecen a su reino a través de la profesión de fe que hacen, como a su vez aquellos que no pertenecen a su reino por causa de lo que dicen, que no es consistente con cómo viven. Porque aquellos que pertenecen a su reino viven lo que creen y creen con convicción firme aquella verdad que han recibido. Entonces son consistentes en esto, pero puede pasar. Por lo tanto, un miembro que persiste en sostener o propagar cualquier opinión tal, sea error, herejía, a pesar de las amonestaciones fervorosas que se le puede hacer y repetidas de parte de los ancianos, será excomulgado en la misma manera en la que una persona inmoral, porque obviamente el error no es diferente de la inmoralidad. Estar equivocado o estar en el error es algo de lo cual Jesús censuraba con mucha fuerza a los fariseos, a los saduceos, a los ancianos de la iglesia, o mejor dicho, a los ancianos de las sinagogas en diferentes lugares. Venía a querer hacer tropezar a Jesús y él simplemente señalaba la realidad de sus pecados. Él conocía lo que había en sus corazones. Estos días, mientras leemos Juan, ¿no? En la lectura que tenemos, hay una parte donde dice, porque él conocía lo que había en sus corazones. El Señor sabía lo que había en ellos, por más que trataban de congeniar con él o ganarse, él sabía lo que había en sus corazones. Por eso también el trabajo es arduo y es recio. Tito 3:10 dice estas palabras. Allí en capítulo 3 versículo 10 de Tito, se dice esto: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Ya se le ha llamado la atención, ya se le ha tratado, ya se le ha pedido que se arrepienta, que cambie ese parecer que es equivocado, que es contrario a la verdad bíblica, a las escrituras, pero no hace caso. Entonces la Biblia dice, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Pero ves la expresión aquí, división. Esto puede ser en un asunto en el marco moral, esto puede ser un asunto en el marco de la verdad torcida o el error, la herejía, la mentira. Esto puede ser en actitudes, en palabras, en maneras de proceder. La Biblia es enfática en qué debemos hacer. Esto nos lleva a la excomunión. Pero no solo eso, amados hermanos. Dice, será excomulgado de la misma manera que una persona inmoral. Inmoral. Un miembro suspendido que persiste en su pecado puede ser excomulgado en la misma manera como una persona inmoral. Es posible que una persona, además de ser excomulgada, sea impedida de entrar a la iglesia debido a la gravedad de su pecado y al peligro que pudiera ser para la congregación. En tales casos, los pastores presentarán a la iglesia la razón por la cual prohibirán la entrada a la iglesia de tal persona pidiendo su aprobación general en ello. Qué bueno, ¿no? Qué necesario esto, porque puede haber casos de circunstancias tan extremas o tan delicadas que nos lleva a decir esta persona, por estas razones no debería congregarse, ¿no? No debería estar aquí con nosotros. Debemos buscarlo, debemos animarle a arrepentirse, pero este pecado es tan grosero y atenta o atentó de tal manera a la iglesia que se le pide prudencia y se espera un momento para que no se pueda congregar en ese sentido en esta congregación. O en algunos casos puede haber el hecho de pedir a alguien que no participe verbalmente en medio de reuniones de miembros por causa de su hablar o su forma de proceder. Eso también se ve reflejado en esta manera. Por eso, 1 Corintios 5 es un relato de cómo se trata ese pecado, impidiendo a la persona participar activamente y corrigiendo a la iglesia por el hecho de haber pensado que se puede vivir así, se puede estar así, podemos estar pecando, podemos estar viviendo en inmoralidad, podemos estar causando divisiones, se puede en medio de la iglesia estar actuando de una manera inmoral, de una forma indebida, hablando mal, actuando mal, viviendo en pecados y que no pasa nada. Entonces Pablo es muy claro y conciso cuando hace referencia a esto y muestra que no se debe proceder así, no se debe actuar de esta manera, mis amados hermanos. Así que, dicho esto, entonces nos acercamos a la sección número 3 donde se hace referencia a la disciplina protectora. Escuchen esto, disciplina protectora. Dice así, aunque la iglesia no tiene autoridad para ejercer disciplina sobre personas que no son miembros, piensen en esto, por favor. Sé que muchos pueden entenderse en esta área todavía, antes deseando ser miembros, todavía no lo son. Aunque la iglesia no tiene autoridad para ejercer disciplina sobre personas que no son miembros, sí tiene el derecho y la responsabilidad de proteger a sus miembros de aquellos
que perturban su paz y la pureza de su vida y doctrina. Aquí hay algo en lo cual debemos prestar atención, ¿no es cierto? Mientras que el miembro debe ser llevado en el proceso de disciplina tanto formativa como correctiva, también existe la disciplina protectora. Y en este caso, en la vida de la iglesia, esto es bueno y necesario. Aquí hay algunas notas, como Tito 1:9 al 11, por ejemplo. Puedes abrir tu Biblia allí en Tito, que lo cité hace un ratito, y entonces podemos ir a la Biblia. Tito, capítulo 1, versículo 9, dice, escuchen bien, retenedor, dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿Notan? Estas palabras son una referencia al hecho de que pueden haber personas a las que es necesario tapar la boca. En este caso hace referencia a los de la circuncisión. Quizás son personas que están acercándose a la iglesia en el contexto de Creta, o sea, de la isla que está en Creta, donde estaba la iglesia. Quizás son personas que iban acercándose a la iglesia y de alguna manera, como son de la circuncisión, todavía siguen imponiendo esto y siguen promoviendo prácticas y rituales del contexto del judaísmo del antiguo pacto, y entonces en la vida de la iglesia esto ya no es preciso, ya no se requiere, pero en ese contexto entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo que sea retenedor, a Tito, perdón, de la palabra fiel, que al ser retenedor esto va a ayudar para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque habrá personas que traten de contradecir. Obviamente nunca falta, ¿no? El que decir, ¿por qué hacen esto? ¿Y por qué hacen aquello? Y nunca debe faltar el explicar el por qué hacemos lo que hacemos. Por eso leemos nuestra constitución eclesiástica. Pero si aún así se sigue levantando un cuestionamiento con el hecho de pensar, ah, no, aquí debería hacerse de esta manera, sin una perspectiva fundamentada en las escrituras o una prueba bíblica y sólida, entonces puede esto levantar una actitud divisiva. Y por eso el apóstol hace referencia al hecho de, mira, con qué palabras, ¿no? A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene, lo que no conviene. Y obviamente después ya pasa a describir eso. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Bueno, el asunto acá es que si hubiera o llegara a suceder en medio nuestro, que hay personas que tal vez no son miembros, pero tienen esta actitud o esta manera de proceder, y entonces, ¿qué hacemos como iglesia? Tenemos el derecho y la responsabilidad de proteger a los miembros de esta congregación, de que la paz de ellos no sea perturbada, de que la pureza de la vida y la doctrina de esta iglesia no sea perturbada. Cuando tales personas perturban la iglesia, si después de una reprensión personal y privada persisten en su maldad, los ancianos los señalarán públicamente, identificarán su error o sus errores y amonestarán a los miembros para que no se asocien con ellos. Amonestarán a los miembros para que no se asocien con ellos. Hay ocasiones extremas en donde una persona, por causa de su pecado, puede ser un gran peligro para la congregación. En tales casos, los pastores presentarán a la iglesia la justificación por la cual consideran que se debería prohibir la entrada a la iglesia de tal persona, con el propósito de que la iglesia pueda analizar las razones y tomar una decisión al respecto. Es una descripción de lo que creemos que la iglesia debe hacer. Esto con respecto a lo que menciono, disciplina protectora. Y esto es, si esto llega a pasar, debemos señalar al tal, pedirle que se arrepienta y de otra manera entonces como iglesia actuar en pos del cuidado de la pureza, el testimonio de la iglesia, el testimonio de Cristo en esa iglesia y por causa de la unidad y la verdad que nos lleva a estar unidos, tratar ese asunto, porque puede ser un asunto de que, aunque no sea miembro, esté perturbando el orden, esté perturbando la paz y la santidad y vida de esta congregación. Así que esto en cuanto a lo que es la disciplina eclesiástica en cuanto a los miembros de esta iglesia. Y por último, justo termina de esta manera, ¿no? Con respecto a aquellos que aún no son miembros, pero que desean serlo, o que no son miembros, pero están allí y están produciendo algún tipo de perturbación, desorden, malestar, inconformidad, división, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, perdón. Vamos a una sección número 4, donde se va a hablar acerca de la disciplina de los oficiales eclesiásticos. Amados hermanos,
Quizás esto sea algo novedoso para muchos de ustedes. Quizás al observar esta constitución, esta es la primera vez que ven una constitución eclesiástica que describe este asunto. Obviamente, nosotros no queremos tapar, porque la Biblia no tapa estos asuntos y queremos describir estas cosas porque creemos que en la práctica de nuestra iglesia también debe ser tratado. ¿Qué sucedería si en medio de nuestra congregación alguno de nuestros oficiales o su pastor, aquí presente frente a ustedes, es hallado falto en alguna área o pecando en alguna otra área? ¿Qué pasos se deben dar? Aunque muchos de ustedes han estado en la lectura del libro La gloria de la verdadera iglesia, de el pastor Benjamin Keach, un excelente libro, un pequeño libro, pero muy profundo y muy rico en instrucción eclesiológica. Ese libro describe qué proceso y qué pasos dar para corregir a un pastor que está actuando o procediendo de una manera incorrecta. Y es bueno llevarlo a manera de... entendiendo que debe ser tratado con mucha prudencia y con mucho cuidado. Hay una forma en la que, y veremos eso cuando lleguemos allí, pero que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, contra un anciano no admitas acusación, porque precisamente son contra ellos que se busca acusar rápidamente. Entonces, todos van a estar acusando continuamente si no hay una perspectiva adecuada, sino que se debe hacer un proceso y esto involucra pasos. Y esto implica los mismos procesos para con un miembro, por eso voy a leerlo. Pero también Pablo le dice a Timoteo que a los ancianos los trate como a padres, que a las ancianas como a madres, que a las jovencitas como a hermanas y a los jóvenes como hermanos. A todos, en su trato, unos a otros, debe ser con toda pureza. Y esto implica respeto, honra de vida, aun cuando tenemos que llamar la atención a alguien, no faltando el respeto, no hablando encima, no procurando hacer algún tipo de ademán, señalamiento indebido o actuación pecaminosa, sino un respeto añadido a todo esto, ¿no? ¿Y qué implica eso? El hecho de saber acercarnos y ganar a nuestro hermano con nuestras palabras, aun cuando se trata de nuestro pastor, mis amados hermanos. Ustedes me han escuchado decirlo y lo voy a repetir siempre. Pero si hay algo que yo debo corregir, por favor, díganlo con toda libertad. Porque qué triste sería seguir caminando medio chueco porque no he corregido esa forma de caminar, ¿no es cierto? Qué triste sería actuar de una forma indebida y alguien diga, no, no, no le diga nada porque se pone bravo, ¿no es cierto? Debería ser un corazón dispuesto a ser corregido continuamente. Eso es lo que se debe modelar en la iglesia y eso se requiere y se espera de los pastores. Pero ¿qué sucede cuando debemos llevarlo al marco de la disciplina? Veamos esto entonces, vamos a verlo así. Párrafo A, disciplina de los oficiales eclesiásticos. Este párrafo dice justificación de la disciplina de oficiales. Vuelvo y repito, quizás esto no hayas notado o no lo hayas visto en ningún otro lugar. Nosotros queremos tenerlo en cuenta porque es importante. Porque también tenemos que mencionar algo con mucha tristeza. Qué doloroso es ver tantas iglesias que han visto a sus pastores caer y no hacer nada. Y verlos a ellos arraigarse a un cargo, a un oficio, a un puesto y a un lugar, y lamentablemente llevar a la iglesia a una conciencia insensibilizada. De decir, es que yo soy el ungido del Señor. Qué lamentable es usar esas palabras. Qué triste. El pecado puede desestimar a un hombre a su llamado pastoral. El pecado puede destruir ese llamado y puede socavar ese ministerio al punto de moverlo y nunca más volverlo a ver en esa área y en ese servicio. El pecado puede destruir a un pastor, a su familia y a una iglesia por completo. Por eso debemos tratar esto con mucho cuidado, como a cualquier miembro, pero en este caso con mayor cuidado todavía, porque estamos hablando de aquel a quien apunta Satanás con toda su mira. Él dirige la mira, la cabeza y él apunta a aquel que gobierna de una manera bíblica o con la autoridad que Cristo le ha delegado a esa congregación. Él va a apuntar y va a destruir esa parte. Porque si muerto, llámese en la forma en la que el Señor Jesucristo dice a través del profeta, es que si matan al pastor, las ovejas se dispersan. Y eso es lo que ha pasado en muchas iglesias, de las cuales posiblemente ustedes conocen. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta, mis hermanos. Aquí hay una justificación de por qué debe ser llevado a cabo esto si fuera necesario. Mientras que los ancianos o pastores son supervisores del rebaño, ellos mismos son miembros del rebaño. Por lo tanto, cada anciano queda bajo la supervisión de su coanciano o copastor. Y quiero que sepas que la palabra copastor o coanciano no significa menos, sino igual, ¿sí? Y está sujeto a la misma disciplina como lo están todos los miembros de la iglesia, pero tienen que adherirse a una norma de conducta más rigurosa que los otros miembros. Aquí hay algo que se le añade o se le agrega a este pensamiento o a este sentir. Se tienen que adherir a una norma de conducta más rigurosa que los otros miembros. Y esto lo vemos precisamente en ese texto, no quiero pasar por ahí la nota, 101 en Gálatas 2:14 y 1 Timoteo 5:20. Por favor,
dos hermanos amados, o sea, hermano o hermana, que tengan su Biblia ahí a la mano y puedan ayudarnos en una lectura breve. Gálatas 2:14 y 1 Timoteo 5:20. Pastor Primero. Robertito, ¿puede leer Gálatas 2:14? Perfecto, muy bien. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Hasta él, El hasta 14. el 14 nomás. Sí, sí, sí. Gracias, mi Fernandita. Ok. Obviamente aquí está el apóstol Pablo hablando de quién, de Pedro. Esto es fuerte, ¿no? Dice que tuvo que llamarle la atención a Pedro, que era uno de los líderes de la iglesia, porque vi que lo que había hecho era digno de ser confrontado. No era un asunto que podía pasarse por alto. Él llegó al punto de ver a algunos judíos que llegaron a la iglesia, y entonces él le congeniaba con ellos, compartía con ellos, se volvió otra vez a vestir tal y como ellos y a actuar como ellos, al punto de que se separó de los gentiles, llámese así, o de aquellos gentiles que habiendo sido gentiles se unieron a la iglesia. Y Pablo le llamó la atención, porque su conducta era digna de reprobar, no era una conducta adecuada. Entonces la llamada de la atención fue pública. Esto no es correcto. Qué importante, ¿no? El hecho de poder frenar allí en ciertas cosas cuando vemos actitudes que no son correctas y decir, hey, espérate, esta actitud no es correcta, no está bien. Y saber cuándo entender que debe ser de esta manera. Pero no solo eso, hay otro texto aquí, 1 Timoteo 5:20. ¿Alguien, por favor, más tiene este texto? 1 Timoteo 5:20, ¿alguien más tenga? Amén, Pastor Robertito. Buenas noches, mis Muy bien, amados mi querida Nina. hermanitos. La palabra del Señor dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Amén. Amén. Aquí está el punto de reprensiones manifiestas, ¿no? Más, un proverbio dice eso, ¿no? El hecho de es mejor reprensión manifiesta que amor oculto, dice el texto, ¿no? Es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. Entonces, dice nuestro párrafo, a ver, ¿dónde estamos? Acá, en la justificación. Los diáconos, igualmente, se encuentran bajo la supervisión de los pastores y están sujetos a la disciplina de la iglesia. Además de las restricciones ordinarias de la reprensión pública y la censura, la suspensión de los privilegios y la excomunión, los oficiales están sujetos a la remoción de su oficio como parte de la acción disciplinaria de la iglesia. Esto lo vemos allí en 1 Timoteo 3:2, cuando hacemos referencia al hecho de que deben ser irreprensibles. Si entonces dejan de ser irreprensibles, ya no pueden ser tomados como un modelo para un área u otra, y esto dependiendo de la circunstancia de su pecado. Con esto, hermanos, debemos tener cuidado de no pensar, los pastores no pueden pecar, están imposibilitados de pecar. Si pecan, entonces ya deben ser removidos de su cargo. El asunto acá es la persistencia, por eso la descripción como una norma de conducta más rigurosa que los otros miembros. Ellos, los pastores como los diáconos deben estar en continua observación de sus almas y en vivir una conducta que modela el cristiano promedio, que modela el cristiano correcto, que modela un cristianismo adecuado, ¿no? Hay un libro que se conoce como eh, el carácter cristiano, y entonces describe precisamente este texto y lo describe de una manera práctica para explicarnos algo, que aunque ese es el carácter que deben tener los pastores deben modelar ese carácter para que aquellos que son parte de la congregación sepan qué modelo seguir. Ese es el punto, entonces el estándar es importante en ese cuadro. Pero si vemos la expresión, obviamente, de este, de este texto, el llamado es a ser irreprensibles, y eso implica que no tengan de dónde ser atrapados, que no vivan una vida doble, que no tengan esto de dónde. La palabra irreprensible es una palabra bien, bien interesante. Yo tengo aquí algunos elementos. Por ejemplo, tengo un vaso de agua. Si o lo agarro por completo o no lo agarro, porque no tengo otra forma de atraparlo. No tiene una oreja, por así decirlo, ¿verdad? Aquí tengo un vaso y lo agarro por completo. Esto significa que este vaso es irreprensible, porque lo tomo por completo o no lo puedo tomar. El asunto es
que una persona no tiene de dónde ser atrapado porque está viviendo una vida en integridad. Esa es la forma de explicarlo. Y entonces eso significa que una persona que vive en integridad se arrepiente continuamente de su pecado, reconoce su falta cuando le llama la atención, entiende que ha pecado o que ha fallado, y entonces enmienda ese error. Es rápido para, cuando se le llama la atención, pedir perdón y arreglar el asunto y no arrastrar asuntos allí de por medio. Eso involucra la palabra irreprensible. Es una persona que no vive en permanente pecado y no vive continuando en ese pecado. Por eso me gusta cómo Benjamin Key hace referencia a cómo tratar. Y es, si tú ves a tu pastor tal vez que actúa de una forma inadecuada, él hace referencia al hecho de acércate y conversa con él. Y si ves que esta actitud o esta forma de hablar no era correcta, pues corrígele. Y si se arrepiente, obviamente entendiendo de que es lícito el hecho de saber que no era correcta esta actitud, un ejemplo, ¿no? Que el pastor está en una reunión y de pronto se le salen malas palabras, ¿no es cierto? Se le salen, digo yo, ¿no? Pero ¿de dónde salió? Del corazón. Comienza a hablar malas palabras y cosas indebidas. Bueno, eso es una reunión. Eso debe frenarse allí y decir, espere, eso no es la forma de hablar. Eso no es correcto. Entonces debe haber un perdón, me refiero al hecho de pedir perdón, decir, hermanos, perdón, pero esta forma de hablar no era correcta de mi parte. Mi corazón mostró este pecado y entonces les pido me perdone. Es una forma distinta, ¿no es cierto? Pero si fuera que alguien está notando tal vez alguna actitud indebida y está mostrando allí algo de pecado, entonces, y tú sabes eso, debes acercarte entonces, charlar con, y en ese trato, en ese cuidado, pues llamarle la atención con todo el cuidado, con toda la honra, como si fuera tu padre. Y conversando, entonces pedirle que se arrepiente y que no actúe de esa manera. Y si se arrepiente, entonces ya está, no tienes que seguir el proceso, que normalmente es la forma en la que se debe llevar en todos los casos. Pero piensa en esto. em, Aparte de todo esto, el párrafo termina diciendo, la excomunión, los oficiales están sujetos a la remoción de su oficio como parte de la acción disciplinaria de la iglesia. No solo es reprensión pública o censura o suspensión de privilegios o excomunión, sino que a ello se agrega el hecho de ser removidos de su oficio. Son removidos de su oficio. Así que tenemos una justificación de la disciplina de oficiales. Permíteme ver en el párrafo, voy ahora contigo, el procedimiento para la disciplina de los oficiales. ¿Cómo debe ser el procedimiento para la disciplina de los oficiales? Presta atención acá. El proceso de disciplina puede ser iniciado o por los pastores, o si hay otros pastores en la iglesia, aparte de uno. Nosotros no creemos que la iglesia debe tener solo un pastor, sino más de un pastor. Y debemos confiar, depender, y escuchar el llamado del Espíritu en la iglesia para ver cuándo el Señor nos bendice con otro pastor, ¿verdad? Mientras tanto, no dejemos de pedir al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ya la iglesia tiene uno ahora, pero no deseamos tener solo, no queremos tener más, puesto que así le ha placido Dios dirigir y gobernar su iglesia. Y que por lo tanto también con esto dejamos en claro de que no creemos en el monopastorado, de que una iglesia solo necesita un pastor y no más pastores, o a su vez este pensamiento o esta idea de el pastor principal como, o el pastor gobernante, como si fuera alguien que tiene más autoridad. Nosotros creemos en la pluralidad, varios pastores, paridad, iguales en autoridad y diversidad, distintos en dones y en servicios dentro de la congregación. Todos deben saber enseñar, pero tal vez uno tiene más afinidad o área en la cual puede dedicarse en ese cuidado de la grey y entonces otro tal vez más en la predicación y ahí es donde vemos esta diversidad que puede ser muy buena y necesaria en la iglesia. Así que dicho esto, puede ser iniciada la disciplina de un pastor por los pastores o por miembros individuales de la congregación. Cualquier miembro que sea ofendido por la conducta de cualquier oficial de la iglesia debe acercarse a aquel oficial en privado y expresar sus inquietudes. Miren esto, debe acercarse en privado y expresar sus inquietudes. Estoy inquieto por este asunto. Esta semana hablaba con una hermana de otra congregación, ¿no? No estoy hablando de alguien de nuestra congregación. Y entonces Dios nos ha dado la facultad y la oportunidad de poder conversar con diferentes personas de diferentes lugares. Y me mencionaba, creo que están haciendo incorrecto esto en tal lugar. Y entonces me dice, voy a acercarme a los pastores. Yo le explicaba, ten esta actitud. Habla de esta manera al pastor o a los pastores que tengan esa congregación y habla de esta manera. Hónralos cuando hables con ellos y explícales tus inquietudes, tus inconformidades, porque eso debe ser escuchado y cuando se escucha entonces se puede corregir. Tal vez no estaba viendo algo o quizás sí hay una actitud pecaminosa que debe ser corregida y ahí viene el poder expresar estas inquietudes. Qué importante es esto. Hay una puerta abierta para hacerlo. No debemos pensar que no, qué van a decir o qué miedo, ¿no es cierto? Yo acercarme a decirle que está equivocado o que está haciendo algo incorrecto. Qué bueno, qué necesario.
Y qué bueno que sería que sea así, porque no podemos pensar en, "Oh, yo vi esto, pero mejor me quedo con esto". Entonces, termina siendo peor si no se trata en el momento o lo que se debía tratar en esa circunstancia, ¿no? Si las inquietudes no son resueltas, el miembro debe informar a los otros pastores de la situación y esperar su determinación del asunto. Y entonces el miembro que hace, bueno, se ha acercado a uno de los pastores, y hay varios pastores, y entonces no ha habido un cambio, no ha sido ganado por así el hermano, entonces va y se acerca a los demás pastores y espera una determinación sobre este asunto. Es lo que se ve reflejado en Mateo 18:15. Es como los pasos para la disciplina eclesiástica. En este caso, si hay otros pastores, los testigos deben ser los otros pastores antes de correr a los miembros. Si no hay otros pastores, los testigos deben ser los miembros. Ese es el punto. Ese es el orden. Los pastores asumirán la responsabilidad de investigar el asunto y de recomendar alguna acción de parte de la congregación si ellos creen que tal cosa es justificada. Entonces, es importante el llevar los procesos, investigar, recomendar, si es que se debe llevar a cabo ya alguna acción o algún procedimiento, ¿no? Así que, puesto que este es un asunto tan delicado y tan serio, los ancianos procederán con la cautela debida y con oración fervorosa. Por eso 1 Timoteo 5:19 dice, contra un anciano no admitas acusación, sino el hecho de tener testigos para decirlo. Se requiere mucho cuidado, se requiere, porque no va a faltar el hecho de que en medio de nosotros se levanten hombres que quieran acusar de una manera infundada o se quiera acusar de una manera indebida. Y entonces eso puede pasar en cualquier lugar. Recordemos, ese es el propósito o la búsqueda implacable de Satanás, el desestimar una iglesia, atacando a los líderes de esa iglesia. Por lo tanto, aunque no son perfectos, debe haber un cuidado particular de la iglesia a los líderes. Debe haber un cuidado en la manera en la que ellos rinden sus cuentas también con otros pastores y tienen cuidado de sus almas y son observados en áreas en las cuales es importante precisar y tener tiempo para poder observar, ¿no? Algo que me ha agradado a mí, quiero comentarles desde mi corazón, es que cada vez que ha habido la oportunidad de poder invitar a otros pastores a nuestra congregación, de lo cual nuestra iglesia ha sido grandemente beneficiada y bendecida, ha sido grato poder sentarme con ellos en mi casa, en la mesa de mi casa, y preguntarles, ¿cómo viste nuestra congregación? ¿Crees que hay algo que debemos corregir? ¿Cómo ves mi vida? ¿Cómo ves mi hogar, mi paternidad, mi matrimonio? ¿Hay algo que en estos pocos días que has estado aquí en casa y has podido comer con nosotros y compartir, has notado que yo deba corregir? No quiero cegarme a pensar que todo está perfecto y está bien. Y entonces ha sido grato poder escucharles. Algunos de ellos me han dicho cosas que eran necesarias escuchar por mí y otras han sido muy amorosas y tiernas, pero también muchos han sido serios y claros a la hora de marcar cosas que deben ser corregidas, sea en mi vida o en nuestra iglesia. Y yo le agradezco al Señor por eso, porque es bueno poder sentarnos y tener esa buena comunicación unos con otros. Y aún abrir la puerta para hacerlo, ¿verdad? Porque es triste cuando alguien quiere agarrar la puerta y forzarla y empujar para que, pero es bueno cuando uno dice, bueno, déjame darte las llaves, abre la puerta tú. Puedes notar algo en mi carácter. Y ahí es donde se requiere, ¿sabes qué? Mucha sobriedad, mucho amor y mucha gracia. Aun cuando tienes que decir algo, para poder acercarte y decir, sabes que justamente estaba esperando poder conversar contigo acerca de este asunto. Sea como hermanos en la fe, como miembros unos de otros en la iglesia, o sea que tengas que hablar con tu pastor. Qué bueno que es eso. Que de ninguna manera aparezca estas palabras de ¿quién eres tú para decirme eso? ¿Verdad? Mírate tú primero, ¿verdad? Cuidado de eso. Sí, obviamente se requiere tener una medida adecuada. Me refiero al hecho de tener la vara de medir, que es la palabra, y medirnos a la luz de ella para poder acercarnos a otros y decirles en qué cosas están fallando. Porque podemos a veces caer en el otro error, en el otro extremo, de ser expertos en juzgar y en señalar cosas y pensar que es un don que se nos ha dado. Pero cuando vemos la vara de medir, nos queda tan grande que nosotros quedamos cortos al lado de la regla de vida, la palabra del Señor. Para que nosotros no seamos juzgados, debemos juzgar entonces con justo juicio, pero no solo justo juicio, sino a la luz de la vara de medir que se nos debe medir primero a nosotros. Eso es muy importante. Por eso también se halla este texto de Proverbios capítulo 19, versículo 2. Proverbios capítulo 19, verso 2 dice de esta manera. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con sus pies peca. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con sus pies peca. Entonces, ¿por qué mencionamos esto? Porque
Puesto que este es un asunto tan delicado y serio, los ancianos procederán con la cautela debida y con oración fervorosa. No hay que apresurarse con los pies. No hay que correr a señalar y a prender una hoguera. Yo les mencionaba algo este domingo, ¿no? Esta noticia de hace 75 años atrás en la radio, acerca de que nos invadían los marcianos aquí en Ecuador y que ya estaban tomados allí algunos lugares en Cotocollao y todo, y había sido un relato novelístico, una novela relatada de la Guerra de los Mundos de J.H. Wells, si no me equivoco. Y entonces en medio de todo eso se produjo una histeria eh, generalizada, ¿no es cierto? Una histeria en masa, por así decirlo. Y luego esto trajo ira. Y lo que produjo eso fue que llegaron aún a quemar ese lugar y muchas personas murieron, más de 6. Y la persona que relató esto en la radio fue exiliada de aquí del país. Qué triste, ¿no? Luego ellos trataron de explicar, no, que era una novela, recuerden, a pesar de que se dieron advertencias o se explicaron cosas como esto es una novela, lamentablemente no todos lo tomaron así. Entonces uno puede correr justamente lo que dice ese texto, el alma sin ciencia no es buena. Esto es un alma sin sabiduría, que corre y señala rápido cosas y marca cosas, y eso está mal, y pone todo mal, ¿no es cierto? Y aquel que se apresura con los pies peca. Hay otro proverbio que dice que en la abundancia de palabras no falta el pecado, ¿no es cierto? Debemos tener cuidado de nuestras palabras, de no correr rápido a censurar algo o a marcar algo como si estuviera mal sin antes preguntar o acercarnos y decir, quería preguntar esto, ¿fue correcto o es correcto hacer esto o aquello? Y entonces puedes charlar sobre eso, ¿no? Que no se trató con cuidado o con la debida cautela para poder observar esto, porque podemos terminar destruyendo el llamado de un hombre al ministerio pastoral por algo que no era pecado, por algo que no debía tratarse de esa manera o elevarse a ese punto, ¿no es cierto? Llamando a una corte ya, un señalamiento ya, un juicio. Entonces, si los ancianos concluyen que no es necesario un proceso disciplinario, pues la ofensa ha sido satisfecha y la ofensa como tal no requiere una actuación de exclusión inmediata, el ofendido será informado por los ancianos de tal resolución, presentando claramente las razones de esta, buscando la plena satisfacción del miembro y si no, al menos promoviendo la paz entre el oficial y éste. Si, por el contrario, los ancianos consideran que es necesaria una disciplina pública o aún la remoción del oficio, ellos informarán a la congregación de la base para a la acción propuesta. Si la congregación vota para imponer una disciplina correctiva sobre el oficial, para lo que se requiere la aprobación de por lo menos el 90% de los miembros presentes que votan, él será removido automáticamente del oficio. ¿Notan esta breve descripción que es, creo, buena y necesaria? Si hay una ofensa interna, entonces se arregla esa ofensa y ya está, pasamos de la primera fase. O si llegó hasta la segunda etapa, por así decirlo, del proceso de disciplina, pues no se tuvo que avanzar más porque este oficial entendió que había un error de su parte y entonces corrigió eso, se acercó, pidió perdón, el ofendido ha sido informado, está de acuerdo, ¿verdad? Y aunque posiblemente habrá casos en los cuales se busque la plena satisfacción, y si no fuera así, al menos se promueve la paz entre el oficial y este, entonces se llega a un mutuo acuerdo, ¿no? Esto es muy importante porque no quita que este pastor o todos los pastores también son miembros de la iglesia y por lo tanto deben ser tratados, por un lado, como miembros que deben ser cuidados, que deben ser advertidos, que deben ser corregidos, como a su vez como pastores, que más aún tienen que ser cuidados, protegidos y que también deben ser señalados para que puedan caminar como modelos de una manera correcta delante del Señor y delante de los hombres. Por eso se requiere delicadeza, seriedad, cautela, oración fervorosa y un trato muy cuidadoso con estas cosas. Satanás es astuto, no debemos dejar que ninguno de nosotros en medio de la iglesia tropiece, y entonces es bueno tratar esas cosas y acercarnos de esta manera. Y aun si hubiera asuntos de tensión o conflicto, el proceso debe ser llevado con cuidado para poder llegar a la paz, a promover la paz en medio de la congregación. Em, este párrafo continúa, dice, en caso de que solo existiera un pastor en la iglesia y el ofendido no quede satisfecho, el miembro ofendido y el anciano deberán elegir a un grupo de varones dentro de la iglesia, o sea, un comité temporal para poder evaluar este caso. Este grupo deberá contar con la aprobación de ambas partes y constará, perdón, de más de 3 y menos de 6 varones.
Miren qué bueno poder colocar aquí detalles acerca de cómo debe llevarse a cabo. No solo el hecho de decir, bueno, llamemos a la iglesia, sino elegir a varones en medio de la iglesia para que puedan hacer como un comité temporal y evaluar este caso. Si el comité concluye que no es necesario un proceso disciplinario, pues la ofensa ha sido satisfecha y la ofensa como tal no requiere una actuación de exclusión inmediata, al no ser un pecado escandaloso. El ofendido será informado por el comité buscando presentar claramente las razones de su resolución, buscando la plena satisfacción del miembro y no, y si no, al menos promoviendo la paz entre el oficial y el miembro. Ese comité es de aquellos hermanos de los que Pablo dice a los Gálatas, hombres maduros que puedan llevar y sostener esto con cuidado y ordenar las cosas, ¿no? En caso de que a la luz de la evaluación de este comité el pastor deba ser puesto en su oficio, depuesto, perdón, de su oficio, sea removido de su oficio, al no haber, al no haber otro pastor, se procurará la asistencia de anciano de una o varias iglesias hermanas de confianza que sostengan como su estándar doctrinal la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Para llamar a estos pastores será necesario la aprobación de por lo menos el 90% de los votos de los miembros que asistan a la reunión convocada para este fin. Los pastores así llamados ayudarán a la iglesia a llevar a cabo los procesos correspondientes o adecuados para este caso. Esa es la circunstancia de no haber o no haberse encontrado algún tipo de arrepentimiento, ¿no? Y entonces el pastor debe ser removido, siendo que la iglesia tal vez no tiene otro pastor. Entonces es bueno que la iglesia apele al hecho de que tiene relación con otras iglesias que abrazan la misma fe y entonces de esta manera puedan pedir consejo y guía por parte de ellos. Esto involucra que la iglesia les conceda temporalmente autoridad a otros pastores para que traten este asunto de manera interna y esto es bueno y necesario, mis amados hermanos. En caso de que el anciano bajo acusación no se someta al criterio del comité, el caso deberá ser presentado delante de toda la iglesia en una reunión de miembros. Esta reunión puede ser convocada por el anciano o por el comité. Para esta reunión se procurará la asistencia de los ancianos de una o varias iglesias hermanas de confianza que sostengan como estándar doctrinal la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689 para que sirvan como guías para los procedimientos de evaluación e investigación y para la votación de ratificación o destitución del anciano si este fuera el caso, si esto fuera necesario. Así que notan que también hay un proceso acá que no debe ser tomado en poco o rebajado, sino que debe ser bien entendido y debe hacerse con el debido cuidado. Qué importante es esto, mis amados hermanos. Hace un año y medio atrás, recuerdo acerca de una iglesia en Centroamérica eh, que, que llegó a tener la renuncia de dos pastores de esa iglesia. Esa iglesia tenía como tres pastores y en medio de todo esto dos pastores renunciaron y de manera irrevocable al ministerio pastoral y hubo un problema muy grave. Ellos acusaban al pastor que fundó la iglesia de un pecado del cual él no lo había cometido y entonces lamentablemente ellos terminaron renunciando y alejándose y desvinculándose por completo de esa iglesia. Ellos rompieron el proceso, ¿no? De alguna manera tenían un acercamiento a nuestra fe, pero no eran necesariamente una iglesia bautista reformada. Y entonces, qué bueno es tener claridad sobre esto, mis amados hermanos, porque es triste ver cómo puede llegar a pasar esta expresión de, bueno, ya me voy si no les gusta, ¿no es cierto? Mejor ya que me borren de aquí, ¿no es cierto? Que me saquen de acá esas actitudes a veces insolentes o indebidas. Y esto es muy importante, buscar y procurar arrepentimiento, buscar y procurar el reconocimiento de faltas flagrantes o pecados que han sido marcados y notados y que deben ser tratados, ¿no? Esta semana tuve la oportunidad de hablar con una hermana muy amada, y charlábamos de la importancia de la buena comunicación. Y mientras hablábamos de la importancia de esto, en un momento, mientras conversábamos, hacía mención a algo. Wow, ahora acabo de notar algo. No me había dado cuenta, pero yo a veces tengo mucha curiosidad y en medio de la comunicación yo promuevo cierto tipo de información que no se debería promover. Y entonces mi curiosidad a veces me puede llevar a pecar o hacer pecar a otros por promover información que no se debería promover. No está mal preguntar cómo estás. No está mal preguntar cómo están las cosas en tu casa o hay algo por lo cual yo pueda estar orando. Pero sí estaría mal indagar de tal manera que uno extraiga información solamente para estar satisfecho con el hecho de saber algo más de esta persona y poder compartirla con otras personas. De eso debemos cuidarnos. Hay cosas que no se nos ha dado decir o hablar y debemos tener cuidado de no indagar o escarbar de tal forma que podamos tener información que puede ser peligrosa. La prudencia cristiana es muy importante.
De la misma manera en la iglesia, qué importante es ser prudentes, mis amados hermanos. La prudencia nos puede ayudar a no destruir algo que está tratando de arreglarse o ordenarse. Todavía recuerdo aquella ocasión en la que el pastor em, Salvador Gómez Dixon de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo se le acercó a su hijo y le preguntó: papá, ¿tú sabías que este hermano, sus padres se iban a divorciar? Era un muchacho, era muy amigo de hijo de esta pareja. Y entonces le dijo: sí, yo sabía eso. ¿Y por qué no nos enteramos nosotros? Porque no necesitaban saberlo. Ellos se iban a divorciar, pero después de un proceso de consejería y verlos aquí seguido y continuamente, esto frenó el hecho de que se terminaran separando. Entonces, ni siquiera tu mamá sabía de estas cosas, porque es una tarea que debo llevar a cabo con mucho cuidado y con mucha cautela. Por lo tanto, recién ahora se enteran porque precisamente el hijo de ellos les menciona. De otra manera, no se habrían enterado por una vía directa de esta manera, porque son cosas que no se deberían hablar en la mesa de la casa. Son muy delicadas. Hay cosas que se están arreglando y se llevan en procesos y no se deben hablar con liberalidad como hablemos de esto o hablemos de aquello. Qué importante es un llamado a la prudencia. Hace un tiempo atrás tuve la oportunidad de tener algunos pastores en casa después de la ordenación. Fue lindo, un tiempo precioso. Compartimos y charlamos. Uno de ellos quedó muy dispuesto a que podamos charlar y ver si se puede llevar un proceso en su iglesia para ver lo mismo que vio en nuestra iglesia y que de alguna manera, al ser la primera en Quito, tiene que haber alguna forma de poder referir o ver una referencia. Y vio en nosotros orden. Yo digo, hay tantas cosas que tenemos que seguir ajustando y trabajando. Y él veía, yo quiero eso en mi congregación. Ya hablábamos de qué importante es tener una membresía y hacer estos procesos, pero uno de los hermanos allí no fue muy prudente y tuve que llamar la atención y decir: espérate, hablemos de esto, porque si hay personas acá que no están presentes, no hablemos de eso. Y fue bueno poder frenarnos allí y decir: ah, bueno, sí, sí, es verdad, hablemos de esto. Uno no siempre conoce a todas las personas que están en la mesa y no ser prudente puede ser peligroso. Esto es bueno y necesario, amados hermanos, llamarnos a la prudencia. Esto es algo que debe caracterizarnos como creyentes. Dicho esto, mis amados hermanos, qué importante es que podamos también tener claros los lineamientos de nuestra doctrina y poder pedir ayuda a iglesias que tengan esta misma fe. Me gozo en saber que nuestra iglesia pertenece a la Asociación de Iglesias Bautistas Reformadas del Ecuador y que, por cierto, su pastor mañana estará compartiendo con ellos una meditación acerca del ayuno, lo cual estamos estudiando con todos los pastores cada miércoles para aprender lo que significa, algo que necesitamos entender más y practicar más como pastores y como iglesia. Y necesitamos tener claridad sobre eso. Y acordamos hacerlo de esta manera. Todos los miércoles a las 6:30 de la mañana nos reunimos los pastores a ver eso. Entonces les pido, oren, oren para que podamos entender más la importancia de esto y la implicación que tiene para la vida de la iglesia. Entonces, cuando lo menciono, digo, qué bello es tener otros pastores y qué bello es pertenecer a una asociación y qué bueno es saber que si llegara a pasar algo en medio nuestro que parece escalar de esta manera, podamos acudir a hombres que pueden guiarnos y apoyarnos porque hablan nuestro mismo lenguaje, porque abrazan la misma fe que nosotros tenemos y porque aman las mismas verdades que nosotros amamos. Eso es muy bueno y necesario. Y ahí, aunque hay iglesias que tal vez no abrazan esto y piden guía y ayuda, qué bueno es extender esta ayuda y cuidado también. Por eso, mis amados hermanos, llegamos hasta acá, sabiendo de que la próxima estaremos leyendo lo que tiene que ver con este artículo nuevo, el artículo número 7, con respecto a de los oficiales de la iglesia. Estaremos hablando de esto, mis amados hermanos. Quiere decir que hemos avanzado hasta esta parte, ¿no? Como pueden notar, estamos ya en el artículo número 7 de los oficiales de la iglesia. Y nos quedan todavía algunos artículos como el gobierno de la iglesia, la propiedad de la iglesia, el matrimonio y las nuevas nupcias, la reunión de negocios de la iglesia, la autoridad constitucional que tenemos y el consejo administrativo. Y así terminaremos. Pero estamos acercándonos a una parte donde habrá una lectura más breve aún, mis amados hermanos. Muy bien, permítanme parar acá un ratito. No se muevan de donde están. Hemos terminado la grabación solamente